Hay historias de santos que conoces, de milagros que resplandecen y de éxtasis que elevan el alma. Pero existe otra historia, una historia oculta, que te hará cuestionar cada fibra de lo que crees saber sobre la santidad y el amor divino. Es el relato de un joven, un santo, que no encontró a la Virgen María entre coros celestiales o resplandores gloriosos. No. Él la halló en la más profunda oscuridad, en la intimidad de un cuarto silencioso, y allí, contigo, compartió el llanto más desgarrador. ¿Te suena a una fantasía piadosa, a una invención para inspirar devoción, o sientes una verdad más perturbadora, quizás incómoda, sobre la naturaleza del amor divino? La tradición, esa voz ancestral que susurra secretos a través de los siglos, te cuenta que San Gabriel de la Dolorosa, un nombre que ya evoca melancolía y pena, experimentó visiones que no eran meros sueños piadosos o metáforas poéticas. Eran tan vívidas, tan intensas, que le arrancaban lágrimas, lágrimas que, según se dice, se mezclaban con las de la propia Virgen. Pero no imagines un llanto de alegría, de consuelo o de éxtasis místico. No. Este era un llanto de sufrimiento compartido, una agonía que resonaba en lo más profundo de su ser. Te preguntarás cómo es posible. ¿Cómo un muchacho común, de carne y hueso como tú, pudo alcanzar tal nivel de intimidad con lo divino que sus lágrimas se unían a las de la Madre de Dios? ¿Qué oscuros secretos, qué verdades incomprensibles, se escondían en la penumbra de ese cuarto donde sus lágrimas se confundían con las de la Santísima Madre? Piensa por un momento en la imagen que tienes de la santidad. Probablemente visualizas a figuras imponentes, distantes, envueltas en un aura de perfección inalcanzable. Pero la historia de Gabriel de la Dolorosa es radicalmente diferente. Es una historia que te invita a mirar más allá de lo obvio, a indagar en un tipo de santidad que pocos entienden y quizás pocos desearían comprender. Es un relato que te desafía. Cómo un joven cualquiera, sin aparente destino de grandeza, pudo ser testigo y partícipe de un dolor tan inmenso que lo hacía llorar con la mismísima Virgen María. ¿Qué veía, qué sentía, que lo transportaba a una dimensión de sufrimiento que la mayoría de los mortales se esfuerza por evitar, por ignorar? No estamos hablando de una simple devoción, de una admiración lejana. La conexión de Gabriel era visceral, tan íntima que la frontera entre su propio dolor y el dolor de María se difuminaba hasta desaparecer. Imagina un amor tan profundo que te lleva a no querer solo acompañar el sufrimiento de la persona amada, sino a sentirlo como propio, a sumergirte en él hasta que tus propias lágrimas se vuelven indistinguibles de las suyas. Esto es lo que la tradición te susurra sobre San Gabriel. Él no buscaba la luz gloriosa, la visión consoladora. No. Él buscaba y encontraba el dolor, la agonía de la pasión de Cristo reflejada en los ojos de su madre, y en esa conexión, en esa comunión de pena, hallaba una forma de amor que, para muchos, es incomprensible, incluso aterradora. Te preguntarás por qué este tipo de historia no es tan conocida, tan difundida como otras. Quizás porque el dolor, el llanto, la oscuridad, son temas que nos incomodan. Preferimos las narraciones de la alegría, de la victoria, de la fe que todo lo ilumina y lo resuelve. Pero la vida de San Gabriel te obliga a confrontar una realidad diferente, que lo divino puede manifestarse en los lugares más inesperados, en los momentos de mayor vulnerabilidad y a través de las emociones más crudas y humanas. Te reta a considerar si el amor verdadero, el amor divino, no implica a veces una inmersión completa en la pena, una solidaridad tan profunda que te hace llorar, sin reservas, con el corazón roto de otro, incluso si ese otro es la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Esta es la paradoja que te presenta el inicio de su historia, un joven que, lejos de las luces y las multitudes, encontró su santidad en la oscuridad de un cuarto, en la compañía de un llanto que pocos entendieron y muchos hubieran evitado. Y te deja con la intriga. ¿Qué misterios desvelará esa oscuridad, ese sufrimiento compartido, sobre el verdadero significado de la conexión con lo divino? ¿Qué puedes aprender de un santo cuyas lágrimas fueron su principal oración, su más profunda forma de amar? Un santo que no te invita a la euforia, sino a la empatía más profunda, al llanto más sincero. Piénsalo bien.
Se te ha enseñado a buscar la divinidad en lo grandioso, en lo que te eleva. Pero este relato sugiere algo mucho más complejo, y para algunos, mucho más perturbador. Es posible que la verdadera cercanía a lo sagrado se encuentre no en la luz deslumbrante, sino en la penumbra de un cuarto, donde el corazón se quiebra no por tus propios pesares, sino por los de la mismísima Madre de Dios. Este no es el tipo de santidad que te venden en los libros de autoayuda, ni el que te predican desde púlpitos llenos de optimismo superficial. Esto es crudo, es real, y te confronta con la idea de que el amor más profundo puede florecer precisamente en la experiencia compartida del dolor. Imagina a este joven, Gabriel. No hay registros de que su cuarto estuviera adornado con objetos lujosos o grandes crucifijos. Probablemente era un espacio austero, apenas iluminado por la débil luz que se filtraba por una ventana o una vela titilante. Pero en esa simplicidad, en esa aparente insignificancia, ocurría lo inaudito. Sus ojos, tus ojos, te dirán que no hay nada especial en un cuarto oscuro. Pero para Gabriel, ese era el umbral a una realidad más profunda. Era el lugar donde la barrera entre lo humano y lo divino se disolvía, donde el tiempo parecía detenerse y donde solo existía la presencia de ella, la dolorosa, y su propio corazón que latía al unísono con el de ella. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de persona sería capaz de soportar tal intimidad con el sufrimiento ajeno, y más aún, con el sufrimiento divino? No hablamos de compasión distante, esa que te permite sentir pena sin involucrarte por completo. Esto es una inmersión total, una empatía que no conoce límites. Gabriel no solo veía el dolor de María, lo sentía en sus huesos, en su alma, en cada fibra de su ser. Sus lágrimas no eran un acto de piedad externa, sino la manifestación inevitable de una identificación absoluta con el dolor de la Madre de Dios. Te pregunto, sinceramente, ¿estarías tú dispuesto a vivir una experiencia así, a sumergirte en esa profundidad de pena, incluso si ello te acercara a lo divino de una manera que nunca imaginaste? Este misterio te obliga a reevaluar tus propias concepciones de lo espiritual. ¿Es la santidad una búsqueda de la felicidad, de la paz interior, o es, como sugiere la vida de Gabriel, una llamada a la participación activa en el sufrimiento redentor? ¿Podría ser que, al rechazar el dolor y buscar solo la alegría, te estés perdiendo una dimensión esencial de la conexión con lo sagrado? La historia de Gabriel de la Dolorosa es un bofetón a la espiritualidad cómoda, a esa que busca el consuelo fácil y evita la confrontación con la angustia. Él te muestra que la santidad, a veces, se encuentra en el abrazo incondicional de lo que más tememos. El impacto de este llanto no se limitaba a su persona. Se dice que, aunque en silencio para los demás, la sola presencia de Gabriel en ese estado de comunión con la Virgen Dolorosa tenía un efecto transformador en su entorno. Era como si la energía de ese amor sufriente irradiara desde él, tocando las almas de quienes lo rodeaban, incluso sin que comprendieran plenamente lo que estaba sucediendo. ¿Es posible que la verdadera fuerza espiritual no radique en la manifestación grandiosa, sino en la profundidad silenciosa del dolor compartido? ¿Podría ser que lo que más impacta no es lo que se grita, sino lo que se llora en la oscuridad, lejos de los ojos curiosos? Esta es la intriga que te deja el primer capítulo de la historia de Gabriel. No se trata solo de un relato piadoso más, es un desafío a tu percepción de la divinidad, del amor y de la propia santidad. Te invita a mirar más allá de lo que te han contado, a explorar la posibilidad de que la conexión más profunda con lo sagrado resida en un lugar inesperado, en un cuarto oscuro, en el llanto misterioso de un joven que se atrevió a sentir el dolor de la Madre de Dios como si fuera el suyo propio. ¿Estás listo para adentrarte en esa oscuridad y descubrir qué secretos guarda? ¿Estás preparado para confrontar una forma de amor que te exige no solo creer, sino sentir y sufrir, junto a lo divino? Porque la historia de Gabriel de la Dolorosa apenas comienza, y lo que viene a continuación, te aseguro, te moverá de maneras que no esperas. Hemos hablado de un cuarto oscuro, de lágrimas compartidas con la Virgen, de un sufrimiento que te desafía. Pero antes de que ese misterio se revelara, antes de que existiera el San Gabriel de la Dolorosa, hubo un joven muy diferente. Imagínate esto,
Su vida era un torbellino de fiestas, de bailes, de pasiones mundanas. Un muchacho carismático, sí, brillante en sus estudios y con una habilidad innata para la socialización, pero a kilómetros de distancia de lo que tú considerarías santidad. Piensa en el contraste, en la disonancia, cómo un adolescente entregado a los placeres y a la vanidad de la vida social llegó a llorar con la mismísima Madre de Dios en la penumbra. ¿Es una transformación creíble? ¿O es una contradicción que te incomoda, que te hace dudar? Te preguntarás qué pudo obrar un cambio tan radical. ¿Fue acaso un golpe de gracia fulminante, una epifanía divina que lo derribó del caballo como a San Pablo? ¿O fue más bien una serie de eventos, un lento y doloroso proceso de forja, como el metal que se moldea bajo el martillo, hasta que su alma se hizo apta para una intimidad tan desgarradora con lo divino? La verdad es que la vida de Francisco Possenti, ese era su nombre de pila, era todo menos la premonición de un santo que lloraría con la Virgen. Nacido en 1838 en Asís, sí, la cuna de otro gran santo, pero su camino fue muy distinto. Francisco creció en una familia de buena posición, su padre era un jurista respetado. Esto significaba que tú, si hubieras estado en su lugar, habrías tenido acceso a una educación excelente, a una vida cómoda y llena de oportunidades. Y Francisco las aprovechó, pero no precisamente para la meditación o la caridad. Era un estudiante sobresaliente, su mente era aguda y rápida, absorbía conocimientos con facilidad. Pero lo que realmente lo definía, lo que capturaba tu atención si lo hubieras conocido, era su carácter vivaz. No era el niño piadoso y retraído que a menudo se espera en las biografías de los santos. Al contrario, Francisco era un imán para la diversión. Le encantaban las fiestas, los bailes, el teatro. Era un joven apuesto, se preocupaba por su apariencia, vestía a la moda, y tenía una habilidad especial para el flirteo. ¿Te imaginas a las muchachas del pueblo suspirando por él, a los muchachos envidiando su desparpajo y su encanto natural? Era un joven que amaba la vida en todas sus expresiones, con todas sus tentaciones. Y aquí es donde la historia comienza a ser polémica, ¿no crees? ¿Cómo un hombre así, tan inmerso en lo mundano, tan lejos del ascetismo, puede ser el mismo que después lloraría con la Virgen? ¿No te choca esta dualidad, esta aparente contradicción? ¿O te hace pensar que la santidad no es exclusiva de los perfectos desde el nacimiento, sino que puede irrumpir en las vidas más inesperadas, las que menos se ajustan a nuestros prejuicios? Su educación no se centró en la teología mística, sino en las artes liberales de su tiempo. Estudió en Montalto, en Spoleto, y sus maestros lo consideraban excepcionalmente talentoso. Podría haber seguido una carrera exitosa en el derecho, como su padre, o quizás en la política, donde su carisma y su inteligencia habrían brillado. Pero el destino, o la gracia, tenía otros planes. Sin embargo, en esos años, Francisco estaba más preocupado por ser el alma de la fiesta, por coleccionar conquistas amorosas. Sí, has oído bien, la tradición no oculta sus enamoramientos juveniles, y por vivir la vida con una intensidad que pocos a su edad lograban. Te preguntarás, ¿dónde encaja la Virgen Dolorosa en este escenario? ¿Cómo se filtró el dolor de la pasión en una vida tan alegre y despreocupada? La vida de Francisco era la antítesis de la renuncia. Amaba la caza, las reuniones sociales, las charlas animadas. Era, en esencia, un joven del Renacimiento tardío o del neoclasicismo, preocupado por la buena vida, por el honor social, por el reconocimiento de sus pares. Te puedes identificar con él, ¿verdad? Con ese deseo de encajar, de disfrutar, de exprimir cada momento. Y es precisamente por eso que su transformación te interpela de una manera tan profunda. No estamos hablando de alguien que creció en un convento, aislado del mundo. Francisco estaba en el corazón del mundo, respirando su aire, bebiendo de sus copas, participando en sus dramas y sus alegrías. Algunos te dirán que esa vida de placeres era un preludio necesario, una especie de desierto moral que él tenía que atravesar para apreciar la sed de lo divino. Otros, más escépticos, podrían argumentar que una vida así es incompatible con la pureza necesaria para visiones celestiales.
Pero la historia te pide que dejes de lado tus preconcepciones. Francisco no era un hipócrita, era un joven genuino en sus aficiones, en sus pasiones. Y esa autenticidad, quizá, fue lo que le permitió, más adelante, una conexión igual de auténtica con un sufrimiento que era, para él, la máxima expresión del amor. Los biógrafos suelen suavizar estos aspectos de su juventud, presentándolos como meras travesuras. Pero la verdad es que Francisco era un joven con una sensualidad vibrante, con una curiosidad insaciable por las experiencias de la vida. ¿No te parece más fascinante así? Un santo que no nació santo, sino que fue forjado en el crisol de la existencia mundana. Un místico que no fue un ermitaño aislado, sino un ex bailarín y ex conquistador que luego se postró en la oscuridad para compartir el dolor divino. Esta imagen, para muchos, es más atractiva, más humana, pero para otros, quizás, demasiado humana para ser considerada verdaderamente santa. Aquí radica la intriga y el desafío de su historia. ¿Fue su vida de libertinaje, en cierto modo, una preparación inconsciente para la profundidad a la que estaba llamado? ¿Podría ser que la misma intensidad con la que vivía sus placeres mundanos se canalizara, más tarde, en la intensidad de su amor y su dolor por lo divino? No es una pregunta fácil de responder. Te fuerza a considerar si la gracia actúa de formas que no comprendemos, transformando lo que parece más alejado de lo sagrado en su más pura manifestación. Te imaginas a sus amigos, a su familia. ¿Qué pensarían cuando este joven, el alma de la fiesta, el que siempre estaba en el centro de la acción, de repente decide dejarlo todo? No fue una decisión fácil, ni repentina para él. Hubo varias llamadas, varias experiencias que lo hicieron dudar, pero que no lograron arrancarlo de su cómoda y placentera existencia de inmediato. Es como si el destino, o Dios mismo, tuviera que ser insistente, casi molesto, para desviar a Francisco de su trayectoria mundana. Su carácter vivaz, su entusiasmo por la vida, no desaparecieron al entrar en el convento. De hecho, quizás fueron esas mismas cualidades las que le permitieron sumergirse con tanta profundidad en la vida espiritual, aunque de una manera que para muchos es difícil de asimilar. ¿Cómo un joven con tanta energía y pasión pudo encontrar su propósito en un camino que, a primera vista, parece de renuncia y tristeza? Esta es la pregunta que te invita a la reflexión, a dudar de tus propios juicios sobre lo que significa ser santo y cómo se alcanza la verdadera conexión con lo divino. La vida de Francisco Possenti te desafía a considerar que la santidad no es una cualidad innata, sino una transformación radical, a menudo improbable. No es la ausencia de pecado lo que define su camino, sino la capacidad de responder a una llamada que, en su caso, lo llevó del brillo de los salones de baile a la oscuridad de un cuarto donde el llanto era la más pura de las oraciones. Y esto, para algunos, será una fuente de inspiración profunda, una prueba de que cualquiera puede ser tocado por lo divino. Para otros, sin embargo, seguirá siendo un misterio, una contradicción que se resiste a la fácil explicación. ¿De qué lado de la balanza te inclinas tú? Ya hemos explorado la juventud de Francisco, un torbellino de vida social y pasiones mundanas, tan opuesto a la imagen convencional de un santo. Ahora, te adentrarás en la parte más confrontadora de su historia. Sus visiones, aquellas que lo llevaron a ese cuarto oscuro y a ese llanto compartido, no eran de gloria deslumbrante o de éxtasis paradisíaco. Olvídate de los coros celestiales y los rayos de luz divina. Las apariciones que experimentaba Gabriel de la Dolorosa eran de dolor puro y compartido. Él veía a la Virgen sufriendo de una manera tan real, tan tangible, que no podía hacer otra cosa que unirse a su llanto. Y aquí, te surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Es el amor divino, entonces, una fuente de agonía? ¿Es posible que la máxima expresión del amor, en lugar de traer consuelo, te sumerja en la más profunda de las penas? Piensa en la imagen que tienes de un encuentro místico. Seguramente, visualizas una revelación que trae paz, que alivia el alma, que te llena de gozo. Pero la experiencia de Gabriel era radicalmente distinta. ¿Qué tipo de encuentro era este, tan desgarrador que lo hacía llorar incontrolablemente junto a una aparición?
¿Era una visión que se manifestaba solo a la vista, o era un sufrimiento que se sentía en el alma, en cada fibra de su ser, de una manera que trascendía la mera percepción visual? Te desafío a imaginar un escenario así, no la luz que ciega de alegría, sino una oscuridad que ilumina el sufrimiento. La clave de la experiencia de Gabriel radicaba en su profunda empatía por la pasión de Cristo, una empatía tan abrumadora que se extendía a la Virgen María. Él no era un mero espectador del dolor, se convertía en un participante activo. Cuando veía a la Virgen, no la veía en su gloriosa asunción o coronación, la veía de pie al pie de la cruz, con el corazón traspasado por una espada de dolor, tal como se predijo. La veía en su Getsemaní personal, en la angustia de la pérdida de su hijo. Para Gabriel, esa imagen no era una representación piadosa o una metáfora antigua. Era una realidad presente, palpitante, que lo arrastraba a un abismo de aflicción compartida. Esta no es una compasión superficial, de esas que te permiten decir lo siento sin realmente sentirlo. La empatía de Gabriel era una fusión de almas, una identificación tan profunda que el dolor de María se convertía en su propio dolor. Sus lágrimas, de las que ya te he hablado, no eran por sus propios pecados o por sus propias penas mundanas. Eran lágrimas de pura solidaridad, de un amor tan incondicional que elegía sumergirse en la agonía del otro, incluso si ese otro era la Madre de Dios. Esto es perturbador, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros buscamos la salvación del sufrimiento, no a través del sufrimiento compartido. Te preguntarás por qué Dios permitiría, o incluso instigaría, una experiencia mística tan dolorosa. ¿No se supone que lo divino trae consuelo y paz? Aquí es donde la vida de Gabriel de la Dolorosa se vuelve una bofetada a tus concepciones cómodas de la fe. Él te muestra que hay una vía de santidad que pasa directamente por el corazón del dolor, no evitándolo, sino abrazándolo. Te invita a considerar que quizás la unión más íntima con lo divino no se encuentra en la euforia espiritual, sino en la capacidad de amar tan profundamente que te duele, que te agota, que te hace llorar sin descanso. Piensa en lo que esto implica para ti. Si el amor divino puede ser una fuente de tal agonía, ¿estás dispuesto a amar de esa manera? ¿O prefieres un amor más domesticado, uno que no te exija tal sacrificio emocional? La figura de Gabriel te obliga a confrontar tus propios límites en la capacidad de amar y de sufrir. Él no era un masoquista buscando la autoflagelación. Él era un amante. Y el amor, en su forma más pura, a veces te exige una entrega tan total que te desgarra el alma. Las lágrimas de Gabriel no eran de tristeza por su propia suerte, sino de una tristeza vicaria, de una participación activa en la redención a través del sufrimiento. La experiencia mística de Gabriel era más que una visión. Era una experiencia sinestésica, una fusión de sentidos donde el dolor de la Virgen no solo se veía, sino que se sentía, se gustaba, se oía en el silencio más profundo de su ser. Imagina la angustia de ver a tu madre sufrir, de sentir su dolor en tu propia carne, sin poder hacer nada más que acompañarla en su agonía con tu propia pena. Ahora eleva eso a un nivel divino. Es una carga insoportable, una comunión que pocos mortales podrían sostener sin desmoronarse. Pero Gabriel no solo la sostuvo, la abrazó. Este tipo de mística es profundamente contracultural para la espiritualidad moderna, que a menudo enfatiza la felicidad, el éxito y la ausencia de problemas. La historia de Gabriel te lanza una verdad incómoda, que la cruz, el dolor, no es solo un símbolo antiguo, sino una realidad viva y palpitante que el amor divino te invita a compartir. ¿Te atreves a cuestionar si tu propia búsqueda de la paz y la felicidad espiritual no te está haciendo ciego a una forma de santidad que se forja en el crisol del dolor? La profunda empatía de Gabriel por la pasión de Cristo no era una mera compasión intelectual. Él se sumergía en cada estación del Vía Crucis, no como un espectador, sino como si estuviera allí, sintiendo el látigo, la corona de espinas, el peso de la cruz. Y al final de ese camino de agonía, encontraba a la Virgen, su madre, deshecha por el dolor, y allí, contigo, sus almas se unían en un llanto que purificaba y transformaba. Es un misterio que desafía la lógica humana, una conexión que va más allá de la comprensión racional.
Te preguntarás cómo un joven pudo vivir con tal intensidad, con tal entrega al dolor. ¿No lo consumiría? Para Gabriel, este sufrimiento compartido no era una carga, sino un privilegio, una forma de amor tan intensa que lo absorbía por completo. Era su manera de amar a Cristo, amando a la Virgen en su dolor más profundo. Es una inversión de los valores convencionales, donde tú podrías ver tragedia, él veía una oportunidad de unión. Donde tú buscarías escapar, él buscaba la inmersión. Y es precisamente esta disonancia la que hace su historia tan poderosa y tan polémica. Te invitan a la meditación sobre la pasión, a la devoción a la Virgen dolorosa. Pero Gabriel te exige más que eso. Él te pide que no solo pienses en el dolor, sino que lo sientas. Te pide que no solo admires a la Virgen, sino que te unas a ella en su llanto. Es una invitación a una espiritualidad más profunda, más exigente y, para algunos, mucho más aterradora. Porque significa abrir tu corazón a un tipo de sufrimiento que la mayoría de nosotros hemos aprendido a evitar a toda costa. ¿Estás preparado para aceptar que la luz, la verdadera luz divina, no siempre viene con resplandor, sino a veces con la oscuridad de un cuarto y la sal de las lágrimas? ¿Que la santidad no es solo éxtasis, sino también una profunda y agonizante empatía? La vida de Gabriel de la Dolorosa te confronta con estas preguntas, te empuja a mirar más allá de lo superficial y a considerar la posibilidad de que la conexión más íntima con lo sagrado se encuentre precisamente donde menos la esperarías, en el corazón del dolor, compartido con la madre que sufrió por todos. Y una vez que te has adentrado en esa profundidad, tu comprensión del amor divino y de la santidad nunca volverá a ser la misma. Ya hemos explorado la juventud vibrante de Francisco y la naturaleza desgarradora de sus visiones de dolor compartido. Ahora, te enfrentarás a una de las afirmaciones más provocadoras de su historia: el llanto de Gabriel no era por sus propios pecados, ni por sus propias penas. No, sus lágrimas brotaban por el inmenso dolor de Cristo y de su madre, María. Y lo más impactante, lo que te dejará reflexionando, es que ese llanto, aunque completamente silencioso para la mayoría de quienes lo rodeaban, tenía un poder tan inmenso que transformaba a quienes lo percibían, a quienes se cruzaban en su camino. ¿Te resulta difícil de creer? ¿Cómo un sufrimiento tan íntimo, tan personal, pudo tener un impacto tan vasto en una comunidad? Te preguntarás, con razón, ¿cómo pudo el sufrimiento silencioso de un joven, aparentemente sin grandes actos heroicos o sermones elocuentes, tener un impacto tan profundo que conmovía visiblemente a sus hermanos de congregación y lo hacía destacar de una manera inexplicable? ¿Era su dolor una fuerza mística que convertía, una energía que cambiaba corazones? ¿O era, quizás, su pura y desinteresada compasión la que resonaba con lo divino de tal manera que afectaba a todos a su alrededor? Piénsalo. Imagina una persona que, sin decir una palabra, sin hacer un gran gesto, irradia una santidad tan palpable que altera la atmósfera misma del lugar donde se encuentra. Esto es lo que se dice de Gabriel. Cuando Francisco Possenti decidió entrar en el convento de los Pasionistas, cambió su nombre a Gabriel de la Dolorosa. Ya te lo dice todo, ¿verdad? Eligió un nombre que encapsulaba la esencia de su nueva vida, la pasión de Cristo y el dolor de María. Esta no fue una elección casual, sino una declaración de intenciones. Él no buscaba la vida monástica como un escape del mundo, sino como una inmersión más profunda en el misterio del sufrimiento divino. Y aquí es donde su historia se vuelve aún más peculiar. Los conventos son lugares de penitencia y oración, sí, pero su modo de santidad fue único. Dentro del convento, Gabriel no era el hermano que se destacaba por sus sermones apasionados o por su rigor ascético más allá de lo normal. Era un fraile común en apariencia, que cumplía sus deberes con diligencia. Sin embargo, había algo en el que lo hacía diferente, algo que sus hermanos no podían precisar. Era su humildad radical, una humildad que no era una pose, sino una negación sincera de sí mismo. Tú podrías haberlo pasado por alto en un primer encuentro, confundiendo su sencillez con una falta de brillantez. Pero con el tiempo, la verdad se hacía evidente. Gabriel no buscaba el reconocimiento, no ansiaba ser el centro de atención,
a pesar de que en su juventud había sido el alma de las fiestas. Esa transformación te interpela. ¿Es posible que la verdadera grandeza se encuentre en la abnegación total del ego? ¿Y que un joven con tanta vitalidad mundana lograra tal desapego? Su devoción a la Virgen Dolorosa no era una más entre sus prácticas piadosas, era el centro de su existencia. Él no solo rezaba el rosario o meditaba en los dolores de María. Él vivía esos dolores. ¿Te imaginas a Gabriel en el coro, con los ojos cerrados, o en su celda, y sentir cómo la atmósfera a su alrededor cambiaba? Como si una corriente invisible, pero poderosa, emanara de él. Sus hermanos de congregación, aunque no presenciaban sus visiones directamente, sentían una profunda conmoción en su presencia. Era como si el aire mismo se espesara con una reverencia que no podían explicar. ¿Cómo es esto posible sin palabras, sin milagros visibles, sin demostraciones externas de poder? Algunos biógrafos cuentan que los otros frailes buscaban su compañía, no para pedirle consejos elocuentes, sino para simplemente estar cerca de él. Había algo en su aura que conmovía el corazón, que los invitaba a una introspección más profunda, a una piedad más sincera. Te preguntarás, ¿qué fuerza era esa? ¿Era un carisma místico, un don divino que operaba en silencio? Oh, y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Era su dolor, su sufrimiento vicario, tan real, tan profundo, que trascendía la esfera personal y se volvía contagioso en el sentido más puro, en el sentido espiritual? Imagina a un joven que vive con una tristeza que no es suya, que es el eco de un dolor cósmico, el dolor de la madre que ve a su hijo sufrir por la humanidad. Y ese eco, resonando en su propia alma, se convierte en una fuerza purificadora para quienes lo rodean. No estamos hablando de un sermón que te persuade, sino de una presencia que te transforma. Es una idea radical, una que desafía la lógica de la influencia humana. Normalmente, para impactar, necesitas hablar, actuar, demostrar. Pero Gabriel te muestra una santidad silenciosa, una santidad que opera desde el interior, desde las profundidades de un llanto que nadie oye, pero que todos sienten. La influencia de Gabriel en su comunidad no se manifestaba en grandes obras. No construyó iglesias, no fundó órdenes. Su impacto fue más sutil, más personal, y quizás por eso, más poderoso y duradero. Los novicios lo admiraban por su piedad, por su humildad, por su constante alegría a pesar de su profunda compasión por el dolor. Sí, has oído bien, alegría. Una alegría que no era superficial, sino que nacía de la unión con el sufrimiento. Una paradoja que te obliga a reconsiderar qué significa realmente la felicidad en la vida espiritual. ¿Es la alegría la ausencia de dolor, o es la capacidad de encontrar propósito y conexión dentro del dolor? Este es el punto que te hace reflexionar. Si el sufrimiento silencioso de un joven pudo tener un impacto tan profundo, ¿qué significa esto para el valor de tus propias penas? Podría ser que tus propias lágrimas, tus propios momentos de angustia, si se ofrecen en solidaridad y amor, tengan un poder transformador que ni siquiera imaginas. Gabriel te reta a darle un nuevo significado al sufrimiento, a verlo no como un castigo o una maldición, sino como una puerta a una conexión más profunda con lo divino y con la humanidad. La pureza de Gabriel no era la de un niño ingenuo. Era la pureza de un alma que había elegido despojarse de la vanidad del mundo para sumergirse en la esencia del amor divino, incluso si esa esencia era dolorosa. Su desapego de los placeres mundanos, de los que tanto gozó en su juventud, no lo hizo un ser amargado o retraído. Al contrario, sus hermanos lo veían como una fuente de paz y de inspiración. Era como si el dolor que sentía no lo consumiera, sino que lo purificara, convirtiéndolo en un espejo de la compasión divina. Y al mirarse en ese espejo, los demás también se sentían interpelados a una mayor pureza, a una mayor entrega. Piensa en los momentos en que la congregación se reunía. Había un fervor particular cuando Gabriel estaba presente. No porque dijera algo extraordinario, sino por la calidad de su presencia. Los frailes se sentían impulsados a una oración más profunda, a una contemplación más intensa de la pasión. Era un fenómeno inexplicable para la razón,
pero innegable para el espíritu. ¿Es esta la verdadera santidad? Una que opera no con lo grandioso, sino con lo íntimo, con lo que se irradia desde un alma que ha decidido amar el dolor por amor. Este capítulo te invita a cuestionar tus propias expectativas sobre cómo se manifiesta la santidad. ¿Debe un santo ser un orador carismático, un hacedor de milagros, un líder de masas? ¿O puede ser, como Gabriel, una persona cuyo impacto radica en la autenticidad de su sufrimiento compartido, en la pureza de su intención, en la silenciosa pero poderosa vibración de su alma? Te provoca a considerar que quizás la mayor influencia no se logra con el ruido y la grandilocuencia, sino con la quietud y la profundidad del corazón. El legado de Gabriel no es el de un reformador, sino el de un recordatorio viviente de que el amor divino es tan vasto que abarca el dolor en su totalidad, y que la compasión verdadera te exige sumergirte en ese dolor con el corazón abierto. Su vida en el convento, marcada por la humildad y la devoción a la dolorosa, no fue una existencia pasiva, sino una actividad intensa del alma, una que resonaba con la angustia divina y, al hacerlo, elevaba a todos a su alrededor. Y te deja con la pregunta, si un llanto silencioso puede mover montañas, ¿qué poder oculta el tuyo? Hemos hablado de un joven de fiestas, de un llanto misterioso y del eco silencioso de la dolorosa en su alma. Ahora, te enfrentarás a la parte más desconcertante de la historia de San Gabriel. Imagina esto, en medio de sus propias dolencias físicas, mientras su cuerpo se consumía y el final de su vida se cernía inminente, Gabriel no buscaba consuelo. No ansiaba un respiro, ni una tregua del dolor. Al contrario, él anhelaba más sufrimiento compartido. Te lo repito, buscaba más dolor, no menos. ¿Te parece una locura? ¿Una paradoja macabra? Aquí te pregunto, sin rodeos, si es posible encontrar gozo, una profunda y verdadera alegría, en la pena más abisal, en la angustia que te destroza el alma. ¿Puedes concebir un amor que te pida eso? Te preguntarás, con una legítima perplejidad, cómo pudo este joven, consumido por la tuberculosis, una enfermedad implacable en su tiempo, encontrar una alegría y una paz tan inmensas en su unión con el dolor de Cristo. No era una paz forzada, ni una resignación pasiva. Era una alegría genuina, una armonía incomprensible para la lógica humana. ¿Significa esto que la verdadera fortaleza no reside en la resistencia al dolor, en la lucha por evitarlo, sino en la aceptación radical de la cruz, en un abrazo voluntario a la agonía? Esto es algo que choca directamente con la filosofía moderna que te anima a huir de todo aquello que te hace sufrir. La vida de Gabriel de la Dolorosa no solo te desafía con su llanto compartido, sino con su actitud ante su propia enfermedad. La tuberculosis, en el siglo XIX, era una sentencia de muerte lenta y dolorosa. Sus pulmones se deterioraban, la debilidad se apoderaba de él, la tos persistía. Tú, en su lugar, probablemente te sentirías desesperado, con miedo, buscando cualquier alivio. Pero Gabriel, a medida que su cuerpo se debilitaba, parecía fortalecerse espiritualmente. Era como si la enfermedad, en lugar de ser un obstáculo, se convirtiera en una vía privilegiada hacia esa unión que tanto anhelaba. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente incómoda para algunos y radicalmente inspiradora para otros. Gabriel no pedía milagros de curación. No rogaba por un alivio físico. Su oración no era por su bienestar, sino por una mayor capacidad de unirse a la pasión. ¿Te imaginas a este joven, apenas en sus 20s, con la muerte acechando, y su único deseo es profundizar en la agonía de Cristo y María? ¿Qué clase de mente, qué clase de corazón, puede desear tal cosa? ¿Es esto fanatismo o una forma de amor que trasciende la comprensión ordinaria? Su preparación para la muerte no fue un periodo de lamento o de miedo. Al contrario, fue una etapa de creciente unión con la pasión. Era como si, a medida que se acercaba al final de su vida terrenal, se sumergiera más y más profundamente en el misterio del Viernes Santo. Cada tos, cada dolor en el pecho, cada fiebre, no era un síntoma a combatir, sino una oportunidad para sentirse más cerca de Cristo clavado en la cruz y de María al pie de ella. Este es un concepto que te obliga a confrontar tus propios miedos a la muerte,
y a la forma en que el sufrimiento puede ser resignificado. La visión de Gabriel sobre el dolor era radicalmente diferente a la tuya, a la nuestra. Para él, el sufrimiento no era una señal de abandono divino, sino de presencia divina. No era un castigo, sino una invitación. Y en ese dolor compartido, no sentía desolación, sino una profunda paz, sí, gozo. ¿Puedes reconciliar estas dos ideas, dolor y gozo? Para la mayoría de las personas, son polos opuestos. Pero Gabriel te muestra que, en el contexto de un amor total, pueden coexistir e incluso ser interdependientes. Piensa en los momentos más difíciles de tu propia vida, en aquellos en los que el dolor físico o emocional te ha abrumado. Tu reacción natural, y completamente comprensible, es buscar el fin de ese sufrimiento. Pero Gabriel te propone una vía distinta, la de la aceptación radical y la ofrenda amorosa. Él no solo aceptaba su enfermedad, la ofrecía, la vivía como un acto de amor puro por Cristo y su Madre. Y al hacerlo, su sufrimiento se transformaba. De un tormento personal, se convertía en una participación en la obra redentora. Esto es un concepto que desafía tu lógica de recompensa y castigo en la fe. La intensidad de su unión con la pasión aumentaba día a día. Se dice que en sus últimos meses, sus meditaciones sobre la pasión eran tan vívidas que sus facciones se transformaban, reflejando la agonía que sentía interiormente. Pero no era una angustia desesperada, era una agonía llena de amor. Te imaginas a los frailes que lo visitaban, quizás esperando encontrar a un moribundo abatido, y en su lugar, encontraban a un joven que, a pesar de su debilidad física, irradiaba una paz y una conexión tan profundas que los dejaba sin palabras. Era como si su cuerpo se estuviera desintegrando, pero su alma se estuviera elevando a nuevas alturas de comunión divina. Esta no es una historia que busca idealizar el sufrimiento per se. No te está diciendo que busques el dolor. Te está diciendo que la respuesta al dolor puede ser una fuente de fortaleza inaudita, si se vive desde una perspectiva de amor y unión. Gabriel no era un superhéroe inmune al dolor, era un ser humano que sentía cada punzada, cada dificultad respiratoria. Pero su enfoque no estaba en sí mismo, sino en el otro, en Cristo, en María. Y al trascenderse a sí mismo, encontró una paz que escapaba a toda lógica terrenal. La pregunta que te carcome es, ¿dónde encuentra un ser humano la capacidad para tal entrega? ¿Fue un don extraordinario, una gracia divina que se le concedió solo a él? Oh, y aquí viene la parte que te incomoda. Es una capacidad que reside, latente, en cada uno de nosotros, esperando ser descubierta y cultivada. Gabriel te muestra que la verdadera fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de encontrar propósito y unión en medio de ella. Es un mensaje que subvierte tus ideas de resiliencia, llevándolas a un plano espiritual que pocos se atreven a explorar. Para los que observaban, su muerte no fue una derrota, sino una victoria. A pesar de su sufrimiento físico, Gabriel parecía estar en perfecta armonía con el fin de su vida. No había resentimiento, no había miedo. Solo una profunda aceptación y una ardiente anticipación de la unión plena con el amado. Es una imagen que te desafía a reconsiderar tu propia relación con la mortalidad, con la enfermedad, con el final. ¿Podrías tú, en tus últimos momentos, encontrar esa misma paz, esa misma alegría en la cercanía de lo divino, incluso si ello significa abrazar el dolor? La vida de San Gabriel de la Dolorosa, en sus últimos días, se convierte en un testimonio viviente de que la fe no es una escapatoria de la realidad, sino una forma de sumergirse en ella con una profundidad y un significado que transforman incluso la agonía más profunda. Te invita a considerar que la cruz, para él, no era solo un objeto de devoción, sino un camino, una experiencia de amor total. Y en ese camino, encontró no solo la paz, sino un gozo inefable, un gozo que brotaba precisamente de la fuente de su mayor sufrimiento compartido. Esta disonancia entre el sufrimiento y el gozo en la vida de Gabriel es lo que la hace tan fascinante y tan exigente.
Te pide que mires más allá de tus concepciones superficiales de la felicidad y que te atrevas a explorar una dimensión de la fe donde la fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad y la alegría en la pena más profunda. ¿Estás listo para redefinir lo que significa ser fuerte, lo que significa amar y lo que significa encontrar la paz, incluso cuando el cuerpo te abandona y el dolor te envuelve? Porque la historia de Gabriel de la Dolorosa te muestra un camino hacia la armonía que pocos se atreven a transitar. Hemos recorrido la juventud disipada de Francisco, su misterioso llanto compartido con la Virgen, y su asombrosa paz frente a la enfermedad y la muerte. Ahora, te enfrentarás a la pregunta de su legado. Piensa en los grandes santos de la historia. Dejaron voluminosos tratados teológicos, fundaron imperios espirituales o realizaron milagros espectaculares. Pero San Gabriel de la Dolorosa no dejó nada de eso. Su única herencia visible es el testimonio de su llanto, de su amor, y de una compasión tan profunda que desafía la comprensión. Sin embargo, su legado de compasión resuena hasta hoy, siglos después de su breve vida. ¿Te parece suficiente para la eternidad? ¿O es una idea que te provoca, que te hace cuestionar la necesidad de la grandeza para ser relevante? Te preguntarás, con justificada curiosidad, ¿cómo es posible que un santo cuya santidad se basó en el llanto y en una identificación casi insoportable con el dolor divino, haya llegado a ser un modelo para los jóvenes de hoy? Especialmente en un mundo que valora la acción, el éxito y la visibilidad. ¿Qué tipo de legado dejó Gabriel? ¿Estaba él legando una tradición mística exclusiva para unos pocos, un estilo de vida inalcanzable, o simplemente un recordatorio eterno de la profunda, casi incómoda, conexión entre el sufrimiento y el amor? Te invito a desentrañar esta paradoja. El culto a San Gabriel de la Dolorosa no surgió de grandes proclamas. Nació de la influencia silenciosa que te mencioné en capítulos anteriores. Aquellos que lo conocieron, sus hermanos de congregación, los que fueron tocados por su presencia, por su inexplicable paz en medio del sufrimiento, fueron los primeros en reconocer algo extraordinario en él. No había obras maestras literarias para leer, ni sermones grabados para escuchar. Solo la memoria de un joven cuya alma parecía estar perpetuamente unida al dolor de Cristo y María, y que, extrañamente, encontraba en ello una alegría profunda. Su patronazgo sobre los jóvenes católicos, especialmente los seminaristas, y sobre la región del Abruzzo, donde pasó sus últimos años, no es el resultado de una gran campaña de marketing eclesiástico. Es el fruto de la autenticidad de su vida. Te preguntarás, ¿cómo un joven que en su adolescencia era el alma de las fiestas y un galán, puede ser un modelo para la juventud que busca un camino espiritual? ¿No es esto una contradicción, un ideal imposible de alcanzar? Para muchos, sí. Pero quizás es precisamente esa dualidad lo que lo hace tan relevante. Él te muestra que la santidad no es una cualidad innata, sino una transformación que puede abrazar incluso las vidas más mundanas. La devoción a la Dolorosa no fue solo una parte de su piedad, fue la esencia de su ser. Para Gabriel, la Virgen al pie de la cruz no era una imagen a venerar, sino una realidad a vivir. Y es en esta devoción profunda, en este amor que elige sufrir con el otro, donde reside su mensaje más poderoso. Te invita a considerar, ¿cuánta de tu compasión es real y cuánta es solo una fachada? ¿Estás dispuesto a sumergirte en el dolor de los demás, o solo a observarlo desde una distancia segura? Gabriel no te ofrece una fe superficial, sino una que exige una entrega total, incluso cuando esa entrega te lleva a la angustia. Su inspiración para la compasión es el centro de su legado. Él no te pide que busques el sufrimiento, ni que te conviertas en un mártir. Te pide algo mucho más difícil para la mayoría, que abras tu corazón al dolor ajeno, que te identifiques con él de una manera tan profunda que te mueva a la acción, o al menos, a una oración sincera que nace de la empatía. En un mundo donde la indiferencia es rampante y el sufrimiento a menudo se ignora, la vida de Gabriel es un recordatorio incómodo y urgente de que la compasión verdadera es activa y, a menudo, dolorosa. Pero aquí viene la parte que puede generar controversia. Si la compasión de Gabriel era tan íntima, tan basada en el llanto y el dolor, ¿cómo puede ser un modelo universal?
¿No corremos el riesgo de glorificar el sufrimiento en sí mismo, cuando la fe también busca la redención y la alegría? Es una pregunta válida. Gabriel no te está invitando a una vida de tristeza perpetua. Él te está invitando a una vida de amor radical, un amor que no se acobarda ante el dolor, sino que lo abraza como una forma de unión profunda con lo divino. Y es en ese abrazo donde, paradójicamente, él encontraba una paz y una alegría que te desconciertan. Su vida es un antídoto a una espiritualidad que se ha vuelto demasiado cómoda para muchos. Esa que prefiere los mensajes de autoayuda, la búsqueda de la prosperidad material y el bienestar emocional como signos de la bendición divina. Gabriel, en contraste, te ofrece una visión de la santidad que te exige sumergirte en la oscuridad, en la pena y en la vulnerabilidad. Él te dice que la verdadera fe no te blinda del dolor, sino que te capacita para vivirlo con un propósito, transformándolo en una fuente de amor y compasión que resuena más allá de tu propia existencia. Piensa en el mensaje que esto envía a los jóvenes. ¿Cómo un joven que fue un príncipe social puede ahora inspirar a aquellos que luchan con sus propias pasiones, con sus propias dudas, con sus propias búsquedas de significado? Su vida es una prueba de que la transformación es posible, incluso para los que parecen más alejados de lo espiritual. No se trata de una conversión superficial, sino de una metamorfosis profunda del corazón. Y esto, para algunos, será una fuente de esperanza inmensa, para otros, una idea demasiado radical para aceptar. El legado de Gabriel no es una doctrina compleja que necesites estudiar. Es un testimonio de vida. Es la historia de un muchacho que, al elegir el camino del amor radical por el dolor divino, se convirtió en un faro de compasión. Y esa compasión, silenciosa pero potente, sigue hablando hoy. Te insta a mirar más allá de las apariencias, a buscar la santidad no solo en los grandes gestos, sino en la intimidad del sufrimiento compartido. Este es un legado que desafía la cultura de la felicidad superficial y del hedonismo. Te invita a considerar que la verdadera plenitud no se encuentra en evitar el dolor, sino en la capacidad de amar tan profundamente que eres capaz de cargarlo, de compartirlo, de transformarlo. Es un mensaje que para muchos es difícil de digerir, porque exige una entrega que va más allá de lo que la sociedad moderna te ha enseñado a valorar. Entonces, ¿qué te está legando San Gabriel de la Dolorosa? No una lista de reglas, no un sistema teológico. Él te está legando un estilo de vida, un recordatorio de que la conexión más profunda con lo divino y con la humanidad se encuentra en la empatía radical, en la capacidad de llorar con el que llora, de sufrir con el que sufre, no por masoquismo, sino por un amor que no conoce límites. Es un legado que te empuja a salir de tu zona de confort, a explorar las profundidades de tu propio corazón y a descubrir la fuerza transformadora que se esconde en la compasión silenciosa. Su vida es un espejo incómodo. Te refleja tus propias evasiones del dolor, tus propias búsquedas de una fe sin espinas. Y al hacerlo, te desafía a una espiritualidad más auténtica, más valiente. ¿Estás listo para aceptar este legado de compasión silenciosa, este recordatorio de que el amor verdadero no siempre es fácil, pero es siempre el camino más profundo hacia lo divino? La historia de Gabriel de la Dolorosa no ha terminado, y su mensaje te sigue interpelando. Hemos seguido a San Gabriel de la Dolorosa a través de su juventud inesperada, su llanto sagrado y su legado silencioso de compasión. Ahora, te enfrentarás a la última de sus paradojas, quizás la más polémica. La Iglesia, esa institución milenaria que canoniza a los santos, lo honra, lo celebra como un modelo de fe. Pero su particular mística, esa forma de santidad basada en el dolor y el llanto compartido con la Virgen, sigue siendo, para muchos, un enigma, un misterio que se resiste a ser plenamente comprendido. Te lo pregunto directamente, ¿es su experiencia, tan íntima y desgarradora, simplemente demasiado intensa, demasiado ajena a nuestra realidad moderna, para ser captada en toda su profundidad? ¿Es una forma de espiritualidad que nos incomoda, precisamente por su radicalidad? Te preguntarás, con una legítima curiosidad,
porque la figura de un santo tan singular, uno que lloraba en la oscuridad con la Madre de Dios, no es tan ampliamente celebrada, tan popular, como la de otros santos que realizaron milagros grandiosos, que fundaron vastas órdenes o que llevaron a cabo obras apostólicas más activas y visibles. Fue su mensaje de compasión profunda, de identificación con el sufrimiento ajeno, demasiado exigente para la espiritualidad moderna, esa que busca consuelo rápido y soluciones sencillas? ¿O es que nuestra sociedad, obsesionada con la positividad y la huida del dolor, simplemente no está preparada para un santo que nos invita a abrazar la pena? Piensa en los santos que conoces, los que te inspiran. Muchos de ellos son figuras heroicas, que enfrentaron dragones, convirtieron naciones enteras o sanaron a los enfermos con solo tocarles. Gabriel de la Dolorosa, en contraste, te ofrece una santidad que es radicalmente interior, una batalla librada en el silencio de un cuarto, una victoria obtenida en la profunda compasión del corazón. No hay grandes hazañas militares, ni extensas peregrinaciones. Solo un alma que se sumerge en el dolor de la pasión hasta que sus lágrimas se mezclan con las divinas. Esto, para la mentalidad contemporánea, puede resultar demasiado pasivo, demasiado poco espectacular. La recepción de su culto te dice mucho sobre esta disonancia. San Gabriel fue canonizado relativamente rápido para los estándares de la Iglesia, lo que indica un reconocimiento oficial de su santidad. Sin embargo, su devoción, aunque ferviente en ciertos círculos, no ha alcanzado la universalidad de otros santos. No verás a millones de personas peregrinando a su tumba con la misma magnitud que a otros. ¿Por qué? Quizás porque el mensaje de Gabriel no es para las masas que buscan milagros fáciles, sino para aquellos que están dispuestos a explorar las profundidades del sufrimiento y del amor. Su relevancia en el panorama espiritual no es la de una figura carismática que atrae multitudes, sino la de un maestro silencioso que te susurra verdades incómodas sobre la verdadera naturaleza de la fe. La mística del dolor, esa que Gabriel encarnó, es una contracorriente poderosa frente a la espiritualidad predominante en nuestros días. La sociedad actual te empuja a evitar el dolor a toda costa. Hay pastillas para el cuerpo, terapias para la mente, distracciones para el alma. Cualquier forma de sufrimiento es vista como un mal a erradicar, un obstáculo a superar. Pero Gabriel te ofrece una visión diferente. Te dice que el dolor, cuando se abraza con amor y se une al sufrimiento de Cristo, puede ser una vía de purificación y de unión divina. Es una idea que choca frontalmente con la mentalidad del evita el sufrimiento a toda costa, una idea que te hace sentir incómodo, quizás hasta te resistas a ella. Su experiencia es tan íntima que resulta casi incomprensible. ¿Cómo puedes explicar a alguien que nunca lo ha sentido, lo que es llorar con la Virgen María, no por tus penas, sino por las suyas, por las de su Hijo? Es una forma de empatía que va más allá de lo psicológico, una conexión que se adentra en el terreno de lo místico, de lo inexplicable. Y precisamente por ser tan personal, tan arraigada en su propia alma, es difícil de comunicar, de replicar, de convertir en un manual de instrucciones para la santidad. Esto, para una cultura que busca la replicabilidad y los resultados medibles, es un problema. La pregunta que te ronda es, ¿fue su mensaje demasiado exigente? La compasión que Gabriel te propone no es una emoción superficial. No es un sentir lástima por. Es un sentir con, un sumergirte en el dolor ajeno hasta que te duele a ti mismo. Es una invitación a una vida de entrega total, a una participación activa en la redención a través de la pena. En una época en la que la autopreservación es la máxima prioridad, un llamado a tal sacrificio emocional puede parecer irreal o incluso malsano. El culto a San Gabriel se centra en la devoción a la pasión y a la dolorosa. Sus santuarios no son ostentosos, sino lugares de oración y silencio, donde los fieles buscan una conexión más profunda con el misterio del sufrimiento redentor. Te invitan a la contemplación, no al entretenimiento. Y esto, para algunos, será una fuente de profunda paz y de conexión. Para otros, sin embargo, la falta de elementos más atractivos o milagrosos puede hacer que su figura pase desapercibida.
La relevancia de Gabriel en el panorama espiritual actual no es la de un santo popular que aparece en todas las estampas o que tiene canciones de rock. Es la de un santo profético, cuya vida te susurra una verdad esencial en un mundo que ha olvidado el valor del dolor. Te recuerda que la santidad no es sinónimo de ausencia de sufrimiento, sino de la capacidad de transformarlo a través del amor. Te obliga a cuestionar si tu propia espiritualidad es auténtica, si estás dispuesto a confrontar tus propios miedos al dolor, o si prefieres quedarte en la superficie, en la comodidad de una fe que no te exige demasiado. Su mística es una provocación. Te dice que no hay atajos hacia la santidad, que la verdadera unión con lo divino a menudo se forja en el crisol de la pena compartida. Y para aquellos que buscan una fe que resuene con las realidades de la vida, con sus dificultades y sus tragedias, Gabriel se convierte en un faro. Él no te promete una vida sin lágrimas, sino unas lágrimas que tienen sentido, que te unen a lo divino y a la humanidad de una manera profunda. ¿Por qué no es más celebrado? Te lo pregunto de nuevo. Quizás porque el dolor es un tema tabú. No nos gusta hablar de él, no nos gusta sentirlo. Y un santo que encarna el dolor de una manera tan visceral nos obliga a mirar de frente aquello de lo que huimos. Él es un espejo incómodo. Te muestra que la santidad no es solo luz, sino también la capacidad de habitar la oscuridad con amor. Y eso, para muchos, es una verdad demasiado exigente para ser abrazada plenamente. La vida de Gabriel te desafía a una espiritualidad de la vulnerabilidad. A una fe que no teme mostrar sus heridas, a llorar abiertamente, a sentir la pena del mundo como si fuera propia. Y en esa vulnerabilidad, en esa compasión profunda, reside una fuerza que trasciende la comprensión humana. Es una fuerza que no se mide en números o en logros, sino en la capacidad de amar hasta el punto del sufrimiento. San Gabriel de la Dolorosa, entonces, no es solo un misterio. Es un desafío. Un desafío a tus propias concepciones de la fe, de la santidad y del amor. Te invita a adentrarte en una dimensión de la espiritualidad que pocos exploran, una donde el llanto no es signo de debilidad, sino de una conexión profunda con lo divino. ¿Estás listo para aceptar este desafío, para explorar esta contracorriente de la mística del dolor, y quizás, encontrar en ella una verdad que transforme tu propia comprensión del amor y la fe?